Ah, el encaso, sí. Bueno, pues su servidor, Manuel Salcido, coordinador del Grupo de Historia del Parque de la Revolución. Desde que entramos en la modernidad, estamos subiendo todas estas pláticas, conferencias e información a YouTube. Ahorita, aunque el día está muy bonito, pero tenemos poca audiencia. Será conveniente, sí, iniciar. Siempre iniciamos a las 7 de la tarde, son las 7:07, pero por cuestiones técnicas, pues ya estamos dándole duro y macizo. Bueno, pues por ahí haciendo un compromiso con nuestra compañera investigadora Silvia Olivares, se comprometió a dar una plática que se denomina El encanto de Delicias. Entonces, platicando ahorita aquí con nuestra compañera y amiga, dice, bueno, realmente quien va a dar la plática, quien nos va a comentar sobre este tema, es su hijo, es el licenciado Jesús Armendáriz. Ya está aquí presente, está aquí con nosotros dándonos carrilla para iniciar. Pero bueno, aquí le voy a pedir al ingeniero René Chávez, nuestro secretario, que nos dé la semblanza de nuestro expositor. Por favor, René. Gracias. Ay, me. Y pegaditos. Para verlos. Bien, buenas tardes, compañeros. Bienvenidos a nuestra plática semanal de Historia del Parque de la Revolución. René Chávez, servidor, secretario del Grupo de Historia del Parque de la Revolución. Entonces, el día de hoy, pues, tenemos este tema bonito de el encanto de Delicias, o sea, Ciudad de Delicias. Para esto, el licenciado Jesús Armendáriz pues, nos va a hablar sobre ese tema. El licenciado Jesús Armendáriz es licenciado en Derecho, tiene una maestría en Administración Pública, especialista en Justicia Electoral, miembro del Servicio Profesional Electoral desde el 2005, integrante de asociaciones civiles en Ciudad de Delicias, como el Club Activo 2030, entre otras. En el área cultural ha sido promotor de programas y proyectos para el desarrollo de la niñez, promotor de teatro y recientemente inició un emprendimiento de turismo cultural, todo en la ciudad de Delicias. Entonces, pues conoce ampliamente nuestra ciudad vecina. Le concedemos aquí los micrófonos al licenciado Armendáriz para que nos platique sobre esta ciudad. Que pues tiene que, ¿cuántos años? 90. 91. 91 años. Tiene Ciudad de Delicias, de las ciudades más jóvenes aquí de Chihuahua, si no la más joven. Bueno, licenciado, pues te cedo el micrófono. Pues muchas gracias. No sé si puedo alejar un poquito la computadora, pero me pone nervioso. De por sí estoy cabezón y con la computadora tan cerca, me dio un poco más. Y pues bueno, me invitó mi madre, Silvia Olivares, a platicar de Ciudad de Delicias. Es un poco amarrado aquí sentado. Estaba acostumbrado a dar clases y parado, ¿no? De pie, sentados un tanto incómodo para uno. Les había mandado una presentación, no sé Sí. si la tenemos por ahí. Ahí la pasamos. Nada más para ir mostrando un poco lo que es la ciudad, mi ciudad por adopción. Yo soy aquí originario de Chihuahua, pero ya llevo casi 14 años en la ciudad de Delicias y la verdad encantado con esta ciudad, por su tranquilidad, por la camaradería que hay entre la gente, el cómo te recibe la gente cuando saben que, saben, o al menos aparenta ser una persona de bien. Y, y la verdad que se vive, que hay una calidad de vida muy agradable. En los tiempos de traslado de un lado a otro, en las actividades que puedes disfrutar con tus hijos. Yo almuerzo como hicieron con mis hijos, por ejemplo, ¿no? Permíteme nomás quisiera asegurarme que se está viendo la presentación. Ahí, Ricardo, hay una manita. La presentación. Se ve Sí, bien. a ver, voy a cambiar. Falta hacerla grande nada más. ¿Se cambió la lámina? No, está en la carátula. No, todavía no.
Ok, vamos a hacer de nuevo Safis Walvis. es que algo pasa aquí con al compartir, y si estaba fallando. Bien, ¿y tú? ¿Cuál? Interesante que la reciba la imagen Miguel Méndez, historiador de Nuevo Catedral, es historiador de Nuevo Catedral y tiene Órale. Así nos pasa de repente. Los foráneos somos los más interesados. Ver ahí, Ricardo. Ya se ve la exposición dividida, la carátula y al lado izquierdo las diferentes láminas. A ver, cámbiale Se la puede lámina, quedar así, sí. cambia la lámina, por favor. Sí, No cambia. quiero que se vea la pantalla completa y la. Sí, ya, sí. Y pues fue el problema del lunes pasado que no cambiaba. Es correcto, por eso quise asegurarme hoy, porque me está pasando aquí con A ver, dale desde la diapositiva actual que es arriba a tu izquierda, el segundo punto. Exacto, Ricardo. Doble clic ahí en la segunda o un clic en Sí. la dos. Ándale, Arriba a tu izquierda esa ahí. está desde a la que sigue, desde la diapositiva actual. Ahí. Arriba, arriba, arriba. Eso. Ahí, doble clic, dale. A ver si ahora sí nos lo da. Oh, eso hicieron la otra vez. Y si no, donde dice el origen, ahí Puras debe- imágenes, no pasa nada. También ahí debería incrementarla. Sí. O desde el principio, dale. A ver si. Por ejemplo, ahí No, Ahí cambió. está, Ahí ahí está. cambió. Ya Así cambió ahorita al llévesela. origen. Bueno, vamos Ah. a ir de esta manera porque algo pasó aquí. Bien, entonces continuamos. Coordina con. No se coordina. No es tan. No, aquí sí está el origen. Y es la misma que está acá. Sí. Ahí está el origen, ¿verdad? Sí. Ahí está el origen, Así es. exactamente. Muy bien. El origen. La número 2. Muy bien. Bueno, para hablar de la ciudad de Delicias, sí quiero empezar desde el principio, ¿no? Primero aclarar, no soy un experto en la historia de Delicias, no soy historiador de la ciudad de Delicias, me gusta mucho la ciudad, amo esa ciudad, pero no soy el historiador de la ciudad de Delicias, ni mucho menos, y lo que sí soy soy un difusor de la historia de la ciudad de Delicias, de una o de otra manera, ¿no? Y pues bueno, empezando por el origen, que el origen va a ser la siguiente imagen, la presa La Boquilla. Allá cuando se empezó a construir esta presa, en tiempos de Porfirio Díaz todavía y se terminó ya para 1916, si mal no recuerdo, hubo un sacerdote de Rosales que fue el que sembró la semilla. Cuando fue y habló con Francisco y Madero y le comentó la necesidad de llevar agua a toda esa región de Saucillo, de Julimes, de Rosales, de Meoqui, y ¿sí se cambió o no se cambió? ¿Se ve la imagen de la presa de la Boquilla? sí. Ah, ok. Aquí está a ver si aquí se puede coordinar. Ahí va a estar ya. Ahí está. Ya no lo muevan, ¿qué dicen? No muevan la antena, ¿no? Y pues bueno, ese sacerdote fue el que fue y sembró la semilla con Francisco y Madero, pero sabemos que Juan Panchito pues no le fue muy bien, se lo echaron pronto, ¿no? Pero la semilla estaba sembrada al fin de cuentas. Se terminó de construir la presa de la Boquilla
vino el fin, se pudiera decir, de lo que fue las guerras revolucionarias, porque fueron guerras de guerrillas y demás, y llegó Plutarco Elías Calles a la presidencia de la República. Plutarco llegó con una intención, pues, al fin de cuentas, militar, masón, hay que decirlo también porque esto tiene que ver con la historia de la ciudad. Plutarco llegó con una idea de aprovechar las tierras, ¿sí? Y generar distritos de riego agrícolas. Así fue generando algunos distritos de riego en varias partes del país. Un gobernador, Miguel Enríquez, de aquí de la ciudad de Chihuahua, gobernador del estado de Chihuahua, que él fue y buscó la manera de traer agua a la región, ¿sí? Buscó el lugar idóneo, y el lugar idóneo era esa región donde hoy se encuentra Delicias, el centro donde está Saucillo, Meoque, Rosales, Julimes, esa región requería agua, y de dónde había que traerla, de la presa La Boquilla, que ya estaba generando bastante agua. Y entonces, también sembró la semilla, también siguió echándole agua a esa semillita para que fuera fructificando, ¿no? Finalmente, Plutarco Elías Calles, Miguel Enríquez dejó la gubernatura del estado de Chihuahua, que por cierto fue el gobernador más joven del estado, dejó la gubernatura, y Plutarco Elías Calles continuó con esta intención de los distritos de riego agrícolas, y estaba una compañía de energía en aquella región, la White American Engineering, algo así, no soy gringo, no hablo inglés, no se me da para nada la pronunciación, pero esta compañía quiso también agarrar el proyecto de generar el distrito de riego. Y para ello contrató a un ingeniero de Autlán, de Autlán, allá en Jalisco, donde de donde es originario Carlos Blake. Este señor, el ingeniero Carlos Blake, ya había tenido varios puestos de relevancia en el gobierno mexicano, inclusive estuvo participando en la firma de unos convenios con Estados Unidos ahí en Washington, en la Casa Blanca. Hay fotos de él ahí en la Casa Blanca, y él fue el primer gerente del distrito, el primer gerente mexicano del distrito de riego 05, que fue ya cuando se empezó a generar esta idea del distrito de riego 05, traer agua y aprovechar las aguas de la presa La Boquilla para esta región, y empezó a construirse el distrito de riego. Pero también se empezaron a generar ciudades agrícolas, núcleos de población agrícolas, donde se iban generando distritos de riego. Así está, por ejemplo, Pabellón de Arteaga en Aguascalientes, y se genera también Delicias. Y en ese mismo año, junto con Delicias, un mes después de Delicias, está en Agua, que Nuevo León, ¿sí? Esas tres ciudades tienen algo en común. Las tres se generaron por un distrito de riego agrícola, y donde había una estación de bandera, una estación de ferrocarril de esas que les llamaban de bandera, donde había que dar el banderazo para que supiera el maquinista que había que bajarse, o alguien quería subir mercancía o personas al tren. Esas tres ciudades tienen ese punto en común. Y entonces, Delicias, don Carlos Beck empieza a generar esta idea del distrito de riego agrícola. Ahí en la imagen estamos viendo la estación de tren. Esa imagen es de 1950 y tantos, donde la gente se estaba quejando de la estación de tren que tenía la ciudad de Delicias, ya pujante en ese tiempo, ¿no? Para ese tiempo esa estación de tren ya estaba grande. La original, la estación de bandera, era un cuartito de madera, según lo que me han lo que me han ido platicando la gente, y que pues, esa estación nada tiene que ver con la original, la estación de bandera original, y ya después se construyó una nueva, ¿no? Pero ese fue el origen, la estación de bandera Las Delicias. ¿Por qué era la estación de bandera Las Delicias? Porque a 8 kilómetros de donde está la estación de bandera estaba la hacienda Las Delicias, ¿sí? Que está entre Delicias y Rosales, y pertenece al municipio de Rosales. Esta hacienda Las Delicias es el origen de nuestra ciudad. La hacienda Las Delicias fue una hacienda muy grande, propiedad de, algo se fue, de Carmen Salas, y el papá, don Miguel Salas, que tiene que ver aquí con la historia de la ciudad de Chihuahua, por cierto. Don Miguel Salas, algunos han de saber,
hubo un sanatorio, el Sanatorio Miguel Salas, ahí aquí enfrente del Parque Lerdo, donde era la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento, o sigue siendo la Junta Municipal, no sé. Y la hija, don Miguel Salas, se enfermó muchos años, estuvo enfermo. La hija Carmen tenía 16, 17 años cuando él cayó enfermo, gravemente al grado de no poderse mover de la cama. Y pues quien se hizo cargo de todos los negocios y de la hermana menor fue doña Carmen Salas, ¿sí? Doña Carmen Salas, yo la verdad me la imagino, eh, muchos me la han pintado como una mujer muy dócil, muy suave, muy bonita, muy caritativa. Yo no me compro esa historia de doña Carmen, para hacerse cargo de su padre enfermo, de su hermana, educarla, porque era como 8 años menor que ella, la hermana, educarla. Y además de los negocios de don Miguel, se ha convertido en una mujer brava, en una mujer de mucho carácter, muy fuerte y muy aferrada a lo que ella quería. Por eso fue que hizo el Sanatorio Miguel Salas. Ahí en la ciudad de Delicias hay historiadores que quieren beatificar prácticamente a Carmen Salas, porque gracias a ella se hizo la ciudad de Delicias, ¿no es cierto? Doña Carmen Salas murió en 1906, si me lo recuerdo, que por cierto ahí está enterrada en el Santuario de Guadalupe. Ahí está una estatua de doña Carmen Salas a un lado del lado izquierdo de la entrada principal, y hay una foto de cuerpo completo aquí en la Quinta Gameros. Ahí también hay una imagen, una pintura que le hicieron de cuerpo completo a doña Carmen Salas, ¿no? Presente, porque era una mujer de tenía muchísimo dinero, heredó muchísimo dinero. Miguel Salas era un banquero muy importante del país en aquellos años, y doña Carmen heredó todo ese dinero, incluyendo lo que era la hacienda, de la Hacienda Las Delicias, ¿no? Que era antes de ser la Hacienda Las Delicias, era San Bartolo. Gracias a Dios, llegó don Miguel Salas, compró la hacienda y le cambió el nombre a la Hacienda Las Delicias, y no capaz que los delicienses no serían delicienses, sino serían san bartolenses o los Bartolos, ¿no? Así que gracias a Dios llegó don Miguel Salas y compró la hacienda. Y le cambió el nombre sobre todo, ¿no? Y entonces, esta hacienda llegó a ser tan prolífica que manejaba un presupuesto anual de 35,000 pesos más o menos, cuando el municipio de Rosales manejaba alrededor de 5,000 pesos anuales, y la Hacienda Las Delicias los manejaba mensualmente los 35,000 pesos, ¿no? De ahí fue cuando ya después empezó a sostener el Sanatorio Miguel Salas, cuando fue posible su fundación, un mes antes de que muriera doña Carmen Salas ahí en 1906. Llegó la revolución y la hacienda se fue partiendo, se fue haciendo cada vez más pequeña, se fue reduciendo por el propio reparto agrario, por la creación de ejidos, por la creación de otras comunidades agrarias, incluyendo este pueblo de San Lucas, que es donde está la presa de las Vírgenes actualmente. Ahí ese pueblo se anegó para crear la presa, y el pueblo quedó abajo de la presa Las Vírgenes, y ya después se creó un nuevo centro de población que se le llamó Nuevo San Lucas, ¿no? Donde se cambió toda esa gente que vivía en San Lucas. Y pues bueno, antes de llegar a a la presa de Las Vírgenes, pues estábamos con que la hacienda Las Delicias se fue reduciendo, ¿sí? Y ya cuando llega el distrito de riego 05 de la región, y que estaba Carlos Blake dirigiendo este proyecto como gerente del distrito de riego, también surge la idea de crear un nuevo centro de población, así como había sucedido en Aguascalientes y como estaba sucediendo en Anáhuac, que él dijo: yo también quiero mi ciudad, y hizo todos los trámites necesarios ante la Comisión Nacional de Irrigación, que es la que iba generando todos estos distritos de riego y estas ciudades agrícolas que se fueron generando. Y don Carlos Blake, hay unas versiones, si le podemos dar ahí, ahí tenemos a don Carlos Blake en la avenida principal, lo que era antes la avenida Panamericana, la carretera Panamericana, perdón, la avenida Sexta, actualmente en la ciudad de Delicias, Sexta Norte, Sexta Oriente, y que va de norte a sur de la ciudad. Este señor Carlos Blake hizo un plano. Mucha gente dice, por versiones, por pláticas que tuvieron con don Carlos Blake, por haber visto su foto en Washington, que se inspiró en Washington, que el plan original de la ciudad está inspirado en Washington. Recientemente, el doctor Miguel Herrera Golarte,
un historiador, él sí es un historiador de los de veras de la ciudad de Delicias, realizó un trabajo de investigación sobre el trazo de Delicias. Él me han dicho que es de los que sostenía que el trazo de Delicias tenía que ver con la masonería. Parece que ya cambió de opinión, no tenía oportunidad de platicar con él, la verdad, pero hizo una investigación de dónde viene el trazo de Delicias y se los voy a ir platicando también adelante. Ahí a continuación ya, Delicias entonces empezó de un trazo. El 1 de abril de 1933 a las 10 de la mañana, este señor de la estatua, Carlos Blake, se paró ahí en un punto de la avenida Sexta Oriente y calle Primera y dijo, a partir de aquí empezamos a trazar lo que fue la avenida Sexta. Posteriormente, en los siguientes días, se empezaron a trabajar lo que es la avenida Agricultura, pero él traía un plano, ¿sí? Lo que muchas ciudades nuevas, inclusive de México, Cuauhtémoc inclusive, no tuvieron en su momento. Cuauhtémoc también es una ciudad relativamente nueva, pero a diferencia de Delicias tenía un plano para iniciar su construcción. Eh, y además tiene hora de nacimiento, ¿no? Se mandó un telegrama diciendo a las 10 horas de la mañana del 1 de abril de 1933 se inició el trazo de la ciudad de Delicias, ¿sí? Ahí vemos uno de los primeros campamentos en esa imagen de las casas rodantes que fueron llegando para los trabajadores que empezaron a trabajar tanto en el nuevo centro de población como en el distrito de riego 05, en la construcción del distrito de riego 05. Ahí vemos algunos otros de las casas, de las primeras casas. Hace como 10, 12 años destruyeron la última casa, que el último vestigio de esos campamentos allí en la ciudad de Delicias. Lamentablemente, ahí me comenta, perdón. Lamentablemente. Mario Guillén, que también es de los historiadores de la ciudad ahí en Delicias tenemos 3 historiadores muy buenos y no se llevan tan bien entre ellos porque tienen sus diferencias, ¿no? Que es Mario Guillén, Carlos Gallegos y el propio Mario, el doctor Herrera, ¿no? Herrera Volarte. Los tres son muy buenos, ¿sí? Uno escribe mucho, otro investiga mucho y el otro platica mucho y le llegan historias de todos lados, ¿no? A Mario Guillén, por ejemplo. Y Mario Guillén dice que es de los que se arrepiente de no haber defendido ese último vestigio de la ciudad de Delicias. En los primeros años de la ciudad de Delicias, ya conforme fue creciendo, pues la gente llegó donde quiera. Vino don Carlos Beca a buscar gente de acá de la ciudad de Chihuahua para que se fueran a poblar Delicias, este nuevo centro de población. Pero acá se sentían muy fifís y que iban, dijeron, ¿a qué voy a andar haciendo en aquel rancho que ni agua tiene? Aquel rancho polvoriento, ¿no? En los primeros años de Delicias, la gente que fue llegando, dice que inclusive cavaban hoyos en la tierra para meterse ahí y guarecerse del viento, de la noche, de la oscuridad, inclusive para poder seguir trabajando el pedazo de tierra que se les había asignado, porque la gente no tenía algo cerca a donde recurrir, ¿no? La gente fue llegando de Saucillo, de Camargo, de Jiménez, de Torreón, de Puebla, del Estado de México, de Guadalajara, de todos lados fue llegando, del Bajío, ahí a la ciudad de Delicias, presente con la ilusión de un nuevo centro de población, de una nueva ciudad. Y la gente entonces llegó a pegarle al camello. ¿Sí? Yo creo que esa es una de las grandes diferencias del crecimiento que ha tenido nuestra ciudad todos los municipios que tenemos ahí alrededor. Que la gente, como llegó y no tenía dónde recurrir, no le quedó de otra más que pegarle al camello, ponerse a trabajar duro. Y de lo que fueron sembrando, fue de todo, ¿no? Desde papaya, naranjas, melones, hasta que le pegaron a algunos cultivos que fueron fructificando, como fue el cacahuate. El cacahuate empezó a pegar desde el principio en la región, y el pistacho también, y después llegaron al algodón, ¿sí? Ya para esos años que estaba Delicias, ya empezando su construcción, la hacienda Las Delicias ya había desaparecido, ¿sí? La revolución se la comió y los centros agrarios, los núcleos agrarios, se la fueron comiendo, ¿sí? Y entonces ya fue legalizar el fondo legal de la ciudad de Delicias que se estuvo batallando durante los siguientes años de 1933. Ahí vemos un camión algodonero, ¿sí? Que fue ahora sí que el pilar de la agricultura en aquella región. Fue muy fructífero la región gracias al algodón. Delicias tiene
un área de 335 kilómetros cuadrados, nada más. Meoqui es un poco más pequeño, es 355 kilómetros, perdón. Meoqui es un poco más pequeño, pero y hay otros 3 municipios más pequeños que Delicias todavía. Pero para el desarrollo que tiene la ciudad, no tener espacio, no tener área geográfica y ser líder nacional en la producción del algodón, posteriormente, aquí lo voy a mover tantito también, posteriormente ser líder nacional en el cultivo de la vid y tenerse que ir renovando la vocación, la verdad que es algo admirable de la gente de aquella región. En aquellos años hubo un personaje que es muy importante, que ustedes conocerán, los que conocen, los que han ido a la ciudad de Delicias, hay una avenida en su nombre, la avenida Manuel Gómez Morín. ¿Por qué Manuel Gómez Morín tiene su monumento y se le hizo en tiempos priistas, cuando el PRI y el PAN no se podían ver ni en pintura, ¿no? Se le hizo su monumento a don Manuel Gómez Morín, porque gracias a él también Delicias pudo alcanzar cierto nivel de desarrollo por los créditos agrícolas. Don Manuel Gómez Morín fue el redactor de la ley de crédito agrícola. Y entonces esa ley permitió a muchos de la gente que llegó a Delicias de poder acceder a créditos económicos para poder tecnificarse, ¿no? Que ahí están de los primeros tractores que hubo en aquella región cuando anduvieron quitando toda la hierba, todos los naturales que hubo en aquella ciudad. Dicen, y hay fotografías también ahí de la ciudad, que cuando andaban limpiando toda la zona para poder hacer las casas y poder empezar a lotificar de manera correcta, pues andaban cazando los conejos y las ratas, ¿sí? Y sale la gente, hay fotografías donde sale la gente con el costal y el garrote. O sea, así como lo hacen allá en Irlanda y demás, que andan cazando zorros y demás, acá eran conejos y ratas, ¿no? A punta de garrote para poder que los dejaran trabajar y los dejaran sembrar y eso estuvieran también comiendo lo poquito que empezaban a cosechar. Ahí, ese es el punto de origen de la ciudad. Ahí fue donde empezó Carlos Veiga a iniciar el trazo de la ciudad, junto con el Cabo Esmeralda, que recientemente se le rindió un homenaje, el Cabo Pedro Esmeralda y 8 brecheros, dice la historia, que no recogen el nombre de los brecheros que iniciaron el trazo, pero en estos días de aniversario se hace un festival del 1 de abril al 30 de abril por por el aniversario de Delicias Valle, se hace un festival y se le rindió un homenaje a este señor, al Cabo Pedro Esmeralda. Ahí está el punto que lo puso la Sociedad Mutualista para rememorar ese momento del 1 de abril de 1933. El trazo, que es parte de lo divertido de nuestra ciudad. No sé si han visto, han tenido oportunidad de ver la ciudad de Delicias desde el satélite, desde el Google Maps. Si tienen la oportunidad, veanla ahorita. ¿Sí? Es un trazo muy bonito. Lo que es el trazo principal, el trazo central de la ciudad, es un trazo muy bonito. Curiosamente, la modernidad, en lugar de respetar el trazo y continuar con algo bien, echaron a perder, así como en la ciudad de Chihuahua, echaron a perder toda la urbanización y no se respeta el sentido de las calles y cosas y media. No, ya también lo echaron a perder, ya las inmobiliarias, ¿no? Pero es parte del show. Les digo, hay gente que dice que Delicias se hizo con una inspiración washingtoniana, ¿no? Sí, hay muchos que defienden esa idea de que, como Carlos Bay dijo que allá había visto un trazo similar al de Washington, en Washington había visto un trazo similar al de Delicias, pues con eso dicen, es que lo tomó de Washington, ¿no es cierto? Hay otros que dicen que es de París también y de otros lados han dicho. Y aquí les vamos a ir, les voy a ir presentando lo que yo vi y ya después lo recogió este señor Herrera Golarte también en su obra que presentó sobre el trazo de la ciudad de Delicias. Esta es la Colonia Federal también, poco de unos años antes a la Ciudad de México. Está a un lado del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Un trazo muy similar, ¿sí? Pero es un octágono, aquí es lo que estamos viendo en la Ciudad Federal. Posteriormente, vemos ya la primera ciudad agrícola, ¿no? Lo que es Pabellón de Arteaga en Aguascalientes. Un trazo, si vemos al centro, se ve aquí un diseño circular, que muchos dicen que es el modelo de ciudad jardín, donde se busca, en este diseño arquitectónico de las ciudades, se busca que la gente tenga
un solar suficiente para vivir y esté cerca su parcela para que la pueda ir sembrando y así generar ciudades jardines, ¿no? Que se vea como jardín grande. Más o menos así son las ciudades jardines, ¿no? Ya los arquitectos me corregirán más propiamente. Este es Anáhuac, Nuevo León, también un desarrollo circular, similar al de Delicias. Sí, la Comisión Nacional de Irrigación traía esta idea de desarrollo de ciudades agrícolas. Los ingenieros, arquitectos de la Comisión Nacional de Irrigación eran gente muy preparada que habían andado en París también, por eso dicen que el diseño es parisino. Y pues bueno, sí era gente muy preparada y era un diseño similar los que traía la Comisión Nacional de Irrigación, que eran los que iban generando estas ciudades agrícolas. Aquí vemos también Lázaro Cárdenas Meoqui. No tiene tanto desarrollo como Anáhuac o Pabellón de Arteaga, pero también es un diseño circular. Vemos la glorieta al centro, las diagonales que todas van llegando a la plaza principal de Cárdenas. Cárdenas es un año más viejita más nueva que Ciudad Delicias, ¿no? Vemos ahí la que creemos, y creo yo también, y creo en Miguel Herrera, que es lo que le dio la inspiración a don Carlos Blake del diseño de nuestra ciudad. Esta es la ciudad de La Plata, Argentina, 50 años más antigua que la ciudad de Delicias, y que seguramente don Carlos Blake, cuando anduvo en Washington, esta es la ciudad a la que se refería, que había visto, los planos que había visto por allá. Si ven, es más similar este trazo que tiene la ciudad de La Plata a las otras ciudades, ¿no? A cualquiera de las otras ciudades. O sea, ya no puse ni París ni Washington, se me fue el avión. Esta es la ciudad de La Plata actualmente. Quise poner el planito antiguo para que se vea más gráficamente, ¿no? Y si vemos el diseño de la ciudad de Delicias, pues es más parecido. Ese es Delicias y esta es la ciudad de La Plata, ¿sí? Acá vemos lo que quien llega a conocer por ahí. Son 3 plazas circulares, lo que fue la Plaza Miguel Hidalgo originalmente, después Plaza de las Lilas, hoy Plaza Benito Juárez, al centro, o la otra plaza circular, que es donde está el reloj público de la ciudad y es el centro de la ciudad. De ahí parten los 4 sectores en los que se ve la ciudad como un plano cartesiano, al fin de cuentas. Hacia el norte vemos el Mercado Juárez, circular también. Ya a la izquierda vamos a ver lo que es la Plaza de la República, que allá en Delicias le encanta llamarle Plaza de Armas a esta plaza. Y a la derecha, la plaza que es también cuadrangular, que es la Plaza Carranza, ¿sí? Son las 4 plazas, 5 plazas, pues, que están dentro de la Avenida de Agricultura, que es este óvalo que rodea toda la ciudad, ¿sí? Donde convergen las diagonales en las plazas que están alrededor del centro de la ciudad, del reloj público, que es donde está actualmente el reloj público. Fuera de ahí hay otras plazas. La plaza donde está el Mercado Morelos y la plaza del Santuario de Guadalupe. La plaza Abraham González se llama la plaza, ¿no? Son las plazas cuadradas también y que sirven como glorietas ahí en la ciudad de Delicias. Aquí muchos que somos medio mal pensados decimos que a mí me recuerda mucho pues al logo de los masones, ¿no? La masonería. Ahí se nos salió la presentación. Ahí va. Ahí retomamos. Que estoy convencido que, bueno, don Carlos Beck no siguió el plano que traían los ingenieros de la Comisión Nacional de Irrigación. Él le metió mano al plano de la ciudad de Delicias, ¿no? Ahí se ve. ¿Por qué? Porque no es igual que Anáhuac, no es igual que el diseño que trae Pabellón de Arteaga, no es similar al diseño que trae Cárdenas, más que la circular. Acá le metieron más para que fuera una ciudad más grande. Estaba pensado para mínimo 20,000 personas, ¿no? Esta ciudad de Delicias cuando apenas estaba empezando. Traía la visión y la ambición, don Carlos, hay que generar
una ciudad importante, una ciudad agrícola. Y en aquellos años, para 1933, estaba el triunvirato que siguió después de Plutarco Elías Calles, ¿no? Esos tres presidentes que puso Plutarco, que eran Portesquil, se me fueron los otros dos, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. y Abelardo Aguirre. Abelardo L. Rodríguez. Abelardo Rodríguez, que era el narco, ¿no? Dicen, el presidente narco. ¿Cuál no? Ya no vamos a hablar tanto, ¿no? Pero ese triunvirato de presidentes, al fin de cuentas, traía la misma línea de Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles fue el que empezó también la guerra cristera, ¿sí? El que empezó a perseguir los cultos públicos, los cultos religiosos, que se hacían de manera pública o en las iglesias, inclusive empezar a perseguir a sacerdotes y demás. Traían una idea totalmente anticlerical. Así es el origen de nuestra ciudad, ¿sí? Con esa visión masónica del gobierno totalmente separado de las cuestiones eclesiásticas y la iglesia totalmente separada de las cuestiones de gobierno. Y por lo tanto, en este óvalo principal que vemos aquí, que es el óvalo de la agricultura, que tiene 3 kilómetros de longitud y que rodea el sector centro de la ciudad, no se consideró en ningún momento una iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Para los masones no era importante las iglesias, no querían iglesias en las ciudades inclusive, ¿no? Igual está Pabellón y está igual Anáhuac, que está igual también Cárdenas, ¿eh? ¿Por qué? Porque era un diseño con otra intención, ¿sí? Veníamos a salir de la guerra cristera. Íbamos saliendo apenas de la guerra cristera inclusive, ya estaban los vestigios. A Delicias no le tocó la colonia, no le tocó la independencia, no le tocó la guerra de reforma, le tocó la revolución porque pasó Pancho Villa, a fuerzas pasó por ahí Pancho Villa, ¿no? A fuerzas, debe haber andado por ahí, ni modo, si andaba en los trenes, ahí estaba el tren, pero todavía no había Delicias, ¿sí? Cuando anduvo Pancho Villa por ahí. Ni siquiera la guerra cristera en forma le tocó a la ciudad de Delicias, porque ya fue posterior a Plutarco Elías Calles, cuando se funda la ciudad de Delicias, pero sí le tocaron estos vestigios de la guerra cristera, ¿no? Estas reminiscencias, pues, de la guerra cristera, de no ponerle un templo a la gente para que manifestara su fe. Tanto así que primero llegó una iglesia cristiana bautista, si mal no recuerdo, los bautistas fueron los que llegaron primero, pusieron un templo, pero la gente pues ya traía su religión, ya traía su fe, ¿no? ¿Sí? Y a pesar de que quien dirigía en aquellos años la ciudad, pues no pensó en una iglesia, la gente puso su templo bautista y después una persona que ya tenía su casa también prestó la sala de su casa para hacer la primera iglesia católica. Y ahí empezaron a celebrar las primeras misas católicas, un sacerdote de Rosales que venía a celebrar esa misa. Esa misma familia donó el terreno para crear y construir la primera iglesia católica que se fundó en 1935. Y originalmente, ¿cómo creen que se llamaba? Si veníamos del anticatolicismo de Plutarco de las Calles, la iglesia de Cristo Rey, ¿no? Y que era el grito de los cristianos, ¿no? ¡Viva Cristo Rey! Y tanto era el reto de la gente católica que quería su templo, que le puso Cristo Rey al primer templo católico, ¿no? Ese templo se levantó gracias a la gente, ¿sí? El gobierno, por supuesto, no puso ni un peso, pero la gente sí fue poniendo. Y no fue lo único. Esa es otra de las grandes fortalezas de la ciudad de Delicias en la que hoy me honro en vivir yo también y que me honro en platicar de la historia de esta ciudad, ¿no? Esa es una de las grandes diferencias a comparación de otras ciudades que han tenido un menor crecimiento. La capacidad de la gente para dar. En Ciudad de Delicias, lo que se ha hecho bien, se ha hecho porque la gente ha dado. Se ha asociado para dar en los comités pro obras, en los comités pro construcción, para todos se asocia la gente en Delicias. Tenemos más de 170 asociaciones civiles en la ciudad de Delicias, la gran mayoría de ellas trabajando y funcionando de manera correcta, ¿sí? Llegaron los clubes de servicio. En 1937, a los 4 años de haberse fundado,
la ciudad de Delicias, llegó el Club Rotario. Para 1941 llegó el Club de Leones. Para 1949 el Club 2030, que después se convirtió en Activo 2030, ¿no? Pero ya iban llegando los mutualistas, la Cámara Junior y cosa y media de clubes de servicio que se fueron generando, no nada más para como centro de convivencia, sino para generar, para construir, para dar, ¿sí? Y se construyó la primera biblioteca de la ciudad de Delicias, ahí en la Plaza de la República. Se construyó el gimnasio municipal, se construyeron las escuelas, se construyeron cosa y media, gracias precisamente a ese alto asociacionismo que hay en la gente de la ciudad y que hasta la fecha perdura, ¿eh? Y la verdad, para mí es algo que me gusta mucho de la ciudad de Delicias. Aquí está lo de la estación de ferrocarriles, que esa estación en los 50 ya causaba vergüenza, tanto así que hubo un vecino que le prendió fuego, así, y otro vecino llegó y cuando llegaron los bomberos y puso su camioneta en la manguera de la bombera para que no lo pudieran apagar, para que se quemara totalmente la estación del tren, ¿no? Y pues bueno, fue tanto el coraje de los ferrocarrileros que tardaron como 5 años en construir la nueva estación de tren, que hoy está abandonada lamentablemente, y ahí anda un proyecto del gobierno municipal vigente en recuperarlo y crear un museo del sitio en ese lugar. Ojalá se le concrete la idea y llegue quien llegue, ¿no? Esta es la ciudad de Delicias ya una vista más actual, un plano, y les digo, hay muchos malpensados que vemos la mano de la masonería ahí. Sí. Casualmente también la masonería no tuvo su casa cerca del centro, pero sí muy a la orillita en este sector, si mal no recuerdo, está la casa de los masones. No, me pasé una cuadra, está aquí, en esta esquina. No se ve, aquí donde la muevo, ahí. Sí, sí, sí. Ahí es donde, más o menos por donde está la casa de los masones, no de la orillita. La primera iglesia está de este lado, perdón, en el sector oriente. Viene siendo el sector oriente donde está, ¿qué viene siendo? La calle, la avenida Quinta y calle Tercera o Cuarta, yo creo. Sí, la verdad no recuerdo. Sí, pero dentro, aquí a la orillita de la avenida Agricultura. Sí. Sí, la salida de Camargo queda más acá, más de este otro lado, más la avenida Sexta, ¿no? Eh, y pues bueno, esa es. Ah, caray, esto al revés, ¿eh? Está por acá. Por acá la casa de los masones. Sí, ya andaba yo ahí en el sector sur precisamente. Pero bueno, hay quienes lo vemos y hay quienes no lo ven, ¿eh? ¿Sí? Ya la decisión es de cada quien, pero en esos años el gobierno de Plutarco, eran los militares y eran masones, ¿sí? Y los pacientes que le siguieron, todos eran masones y eran anticlericales totalmente. Por eso no hay iglesia. Por eso Delicias tiene un diseño totalmente diferente a cualquier otra ciudad, donde están los tres poderes reunidos, ¿no? El poder público, la presidencia municipal o el ayuntamiento, el poder religioso, enfrente o a un lado del poder público, que era el trazo de las iglesias, de las ciudades en aquellos años, ¿no? De los trazos coloniales, ¿no? El poder público, el ayuntamiento, el poder religioso, el poder económico con los comercios alrededor y el pueblo al centro con la plaza principal. En Delicias no vamos a encontrar una plaza principal, ¿sí? Donde se reúna la gente y podamos decir, esta es la plaza principal de la ciudad. No, pues está la plaza Benito Juárez, donde sí hay espacio para que la gente se reúna, pero no podemos hablar de la plaza que sea la plaza principal, porque los eventos grandes se pueden hacer también en la plaza de Santuario de Guadalupe, ¿sí? Que es más grande, más amplia. Pues, Una hora. ustedes díganme, porque traigo rollo, no tanto, pero sí traigo rollo. Esta es la primera iglesia de la ciudad, la iglesia originalmente de Cristo Rey, después iba a ser el Santuario de Guadalupe. Cuando vayan van a ver que tiene
los de cristal, ¿cómo se llaman? Los vitrales, rememorando precisamente a la aparición de la Virgen de Guadalupe. Y pasó por ahí una imagen peregrina que había de la Virgen de Fátima, vino a la ciudad de Delicias, teníamos un presidente municipal, masón, militar, Emiliano J. Lain, en aquellos años, en 1949, cuando vino esta imagen peregrina, que me dice mi mamá que esa imagen viajaba con dos palomas, siempre volando alrededor de la imagen peregrina de Fátima. Y esa imagen recorrió toda América Latina. Cuando llegó a la ciudad de Delicias, Emiliano J. Lain se puso a decirle a la gente, no salgan, no puede haber manifestaciones religiosas en la calle, no puede haber manifestaciones públicas, manifestaciones religiosas de manera pública, por lo tanto está prohibida cualquier manifestación, so pena de la multa y la cárcel y demás. Pues eso fue decirle pueblo al pueblo, ¿no? Al fin de cuentas. La gente era católica, traía su fe, y la gente salió multitudinariamente a recibir a la Virgen Peregrina de Fátima. Los 5 o 6 policías que había en ese entonces, o poquitos más, 3 o 4, él debe haber sido, el día Peña Nieto, pues se quedaron nomás mirando, ¿no? Y disfrutando ya la verbena popular que se hizo por la imagen de Fátima. Entonces el obispo dijo, la gente quiere a Fátima, y consagró la iglesia a Fátima y a la ciudad de Delicias, ya la puso como patrona de la ciudad a Fátima, ¿no? Y entonces, para esos años ya se andaba construyendo un nuevo centro religioso, que era donde se iba a cambiar Cristo Rey. Por eso esa iglesia iba a ser el Santuario de Guadalupe, porque se estaba construyendo lo que es Cristo Rey, ¿sí? Que es esta iglesia, muy bonita iglesia, que es un arquitecto que por allá, que es la única que tiene un arquitecto, una arquitectura definida, que es Art Deco, el estilo arquitectónico de Cristo Rey. Y ahí se tardaron 10 años en poder empezar la construcción, porque cuando fueron a pedir el terreno que estaba vacante, le dijeron, sí, sí está vacante. Al día siguiente que fueron a regularizar el terreno ya para la iglesia, pues resulta que ya tenía 20 propietarios, ¿no? ¿Sí? Los que no quieren a la iglesia, justamente, y empezaron la batalla jurídica para poder empezar a construirlo. Luego, ya estaban en plena construcción de Cristo Rey cuando fueron y pidieron un terreno del Santuario de Guadalupe, que también tiene su historia similar al Santuario de Guadalupe de la Ciudad de México. Si recuerdan, el Santuario de Guadalupe de la Ciudad de México está construido sobre un cerro donde se hacían sacrificios humanos, ¿sí? Y que fue ahí donde pidió la Guadalupe, la Tonantzin, que le hicieran su templo. Pues algo así sucedió en la ciudad de Delicias, ¿no? Porque ese lugar donde está el Santuario de Guadalupe también se hacían sacrificios humanos, pero de otro tipo, ¿sí? ¿Por qué? Porque era un antro que se llamaba El Resbalón, y era un tugurio enorme, y era donde llegaban todos los trabajadores de toda la región, todos los que estaban trabajando en el sitio de arreglo y demás, y llegaron ahí al Resbalón, ¿no? Cuando llegó la gente que andaba promoviendo la iglesia, el Santuario de Guadalupe, llegaron y le pidieron el lugar al dueño del terreno. O sea, el dueño del terreno les dijo que no se los iba a vender, que se los iba a regalar. ¿Quién sabe si el Señor habrá comprado con eso su entrada al cielo o su pedacito de cielo? Porque les regaló todo el terreno y quitó su tugurio de ahí, ¿sí? Y entonces se construyó la iglesia del Santuario de Guadalupe. Les decían al obispo, ¿no? Cuando fueron a empezar a poner la primera piedra, que oigan, ¿no? Llevan 15 años construyendo Cristo Rey y ya van a empezar a construir otra. Y le dice, sí, como no podemos terminar una iglesia, vamos a construir 2. ¿Sí? Y esa es parte de las anécdotas de la ciudad de Delicias, ¿no? Estos son algunos de los edificios más emblemáticos. El Hotel del Norte, que fue la gloria de la región muchos años, el hotel hermoso que hoy está destruyéndose lamentablemente. Así está actualmente, más o menos, ¿no? Ahí se ven algo de las ruinas, algo de los interiores. De los Wisbro, ya no, ahora es el doctor Orbiz, si no me equivoco, de los Orbiz. Este fue el Cine Alcázar, sí, que después ahí vino a cantar Pedro Infante muchas veces. Esta es una vista de la presidencia municipal de la ciudad de Delicias. El Dorado, no creo que le estaba haciendo propaganda al cine que hubo aquí, no es que lo quisiéramos aquí, sino que allá había un brandy, el brandy El Dorado.
allá se generó, como se sembraba mucha uva en aquellos años, había esta marca de la cual era la imagen Pedro Infante. Actualmente está Cabal 7 también por allá instalado en terrenos de Delicias. La Casa Myers, también otro edificio que se destruyó. Lo derribaron también hace como 15 años. Este es el edificio donde van y se toman las fotos. Este es el edificio más bonito de la ciudad de Delicias, ¿eh? Más moderno. ¿Sí? Y es donde van y se toman las fotos las quinceañeras, las novias y demás, las modelos. Ese es el edificio para tomarse las fotos. Ya no tenemos Quinta Gameros, no tenemos otros edificios aquí como... ¿Perdón? Es una inmobiliaria, constructora inmobiliaria. La Plaza del Elefante, quién sabe quién se puso a hacerla. Y estas son algunas imágenes de nuestra ciudad, la Plaza Carranza con su monumento a Carranza que hizo Emiliano J. Lain. El Mercado Juárez famoso, que ahí el Mercado Juárez y la Avenida Tercera es el Fashion Mall de la ciudad de Delicias, ¿sí? La gente de Chihuahua va para allá y la gente de Delicias viene para acá por las bolsas de Zara, ¿no? Pero la gente de Chihuahua mucha va para allá a comprar vestidos de novia, vestidos de 15 años, de todo encuentran allá más barato, con la diferencia de que allá, aquí en el Fashion Mall tienen que caminar y allá llegan en su carrito a la tienda a la que van, ¿no? Para que vean que somos más chidos. ¿Sí? Esta es la Plaza Benito Juárez. Este es el monumento más grande que tiene la ciudad de Delicias al alcance, a la vista de todos. ¿Por qué? Porque el más grande es el Cristo Rey. Sí, que la torre de Cristo Rey mide 55 metros de altura, 5 metros del puro Cristo Rey, ¿no? Y este es el homenaje a las pescadoras, se llama Las Pescadoras esta obra, y también un reconocimiento a las mujeres que hicieron la ciudad de Delicias. Las historias por lo general son machistas, ¿sí? Y ahí le quisieron hacer un justo homenaje a las pescadoras, donde también si la viéramos un poco más de día, a mí me gustó esta foto porque se me hace preciosa la foto por el sol, cómo se ve, ¿no? Pero es una mujer mayor y una mujer joven, la batalla eterna entre la juventud y no, y la experiencia entre las madres y los hijos y las hijas, ¿no? Al fin de cuentas, entre los hijos y los padres, la mujer pegándole al trabajo y la jovencita ya quejándose, ¿no? Del sol. Ya no quiere darle más. Se los digo porque tengo hijas de esas edades e hijos. Una vista del Gómez Morín, también de esas fotos muy bonitas que hay de la ciudad de Delicias. En lo deportivo está, bueno, el de los 72 ceros, por una anécdota que hubo ahí, un campeonato nacional que hubo de béisbol, donde Chihuahua, el estado de Chihuahua, ganó el campeonato nacional, sus 8 juegos, los ganó, dejando en 0 al equipo contrario. ¿Sí? Ni una sola carrera le anotaron a Chihuahua, y por eso se hizo historia, se dice, en ese estadio, en el Estadio Deportivo Municipal, y se le hizo el monumento a los 72 ceros, ¿no? Ahí está los 72 ceros con el hospital que nos construyó César Duarte, sí lo ven ahí atrás, ¿verdad? Ahí donde estaba el Estadio Deportivo Municipal. Sí lo alcanzaron a ver Sí, exactamente atrás, ahí atrás de la camioneta negra. Ahí está el hospital, el gran hospital de 5 pisos que nos hizo César Duarte, ¿no? Ahí está la primera piedra todavía nada más esperando a ver cuándo, ¿no? Nomás derribaron el estadio y ahí nos dejaron esperando el hospital. Y este es el gran estadio de Delicias. Precioso se ve cuando está lleno en las inauguraciones y demás, y sobre todo cuando ya hemos ganado en fila 4 campeonatos estatales, ahí disculpen. Obras de Patricio Martínez, de las más importantes obras de Patricio Martínez, estadios de béisbol en todas las zonas. En Camargo lo remodeló, en Juárez no quisieron, pero sí fue de lo que hizo parte de llevarle pan y circo a la gente, ¿no? Pero se quedó la obra muy útil. El gimnasio municipal, que también los pioneros han escrito buenas historias de básquetbol. Esta temporada no voy a hablar de eso. Sí. Este es uno de los parques muy bonitos que hicieron, el Parque Glendale, lo remodelaron muy bonito. De los atractivos, los museos, por supuesto. El Museo del Desierto Chihuahuense, digno de visitarse en todo su esplendor. Y este otro museo también, aquí está el Centro Cultural Cleofas Villegas, pero ahí también está el Museo de Paleontología, que es el original, es el Museo Viejito, y es una colección privada de los hermanos Fierro.
Mientras a los 16, 21 años, ahí andamos los chavalos apenas sacándonos los mocos, aprendiendo a sacarnos los mocos. Estos jóvenes en aquellos años, en 1979, hicieron un museo de paleontología, que fue el primer museo de paleontología de todo el país, ¿sí? Y era una colección privada. Y ahí está en Ciudad de Delicias, estuvo primero enfrente en lo que era la biblioteca Rotaria, ahí pusieron el museo. Posteriormente, ya en los 80 lo cambiaron a esta otra casa, a finales de los 80 la remodelaron y crearon un centro cultural y ya recientemente le remodelaron y le pusieron muy bonito el centro y el museo también. También digno de visitar por la colección, que son los fósiles son originales, ¿no? O sea, son reales. Mientras que en el Museo de Paleontología, en el Museo del Desierto, son de pasto, ¿no? Ya muchos, ¿no? Con todo y que está precioso también, pero sí son de pasto. Nuestro teatro de la ciudad, que muchos dicen, ¿por qué la resbaladilla tan grande, no? Pero hace referencia a la vocación agrícola de la ciudad de Licias, que ahí se asemeja, bueno, pues, quisieron representar las cortinas de la presa Las Vírgenes, ¿sí? Esta es la ciudad infantil. Y por supuesto el encanto, Paseo Entre Lobos, donde los esperamos próximamente a disfrutar más de las historias de la ciudad de Delicias. Este es el proyecto que estoy haciendo en la ciudad de Delicias y por lo cual digo, soy promotor de la historia de la ciudad de Delicias, ¿no? Gracias a este proyecto que andamos haciendo. Algunas imágenes también. Quiero llegar a unas de las historias. Delicias ha tenido que cambiar de vocación constantemente, ¿no? Por las sequías y demás. Cambió del algodón al vino, que se combinaron mucho, y luego se hizo de leche, lácteos, de productos lácteos, después a la nuez, a los muebles, sin tener bosques, y en fin, en todo ha ido siendo líder productor, ¿sí? Porque la gente llegó para pelearle, les digo desde el principio. Mucho comercio, mucho comercio. Allá en los 40, 50 estaba el Brandy El Dorado, ¿sí? Y la vinícola de Delicias, que patrocinaba a Pedro Infante. Pedro Infante llegó a cantar más veces en Delicias que en la ciudad de Chihuahua, ¿eh? Precisamente porque allá iba por lana. Y cantó en todos lados en la ciudad de Delicias. Y tanto le gustó a Pedro Infante la ciudad de Delicias, dicen, que le gustó hasta para quedarse. Que le gustó hasta para morirse, así como decía Pancho Villa de Parral, ¿no? Que Parral le gustaba tanto hasta para morirse, pues así estuvo Pedro Infante. Y allá está la historia viva de que si está enterrado o no Pedro Infante en la ciudad de Delicias. Ahí está enterrado el señor Antonio Pedro, que surgió a cantar a partir de 1983, el año en que muere un señor que había sido presidente de la República y que al parecer Pedro Infante había andado con su esposa, una francesa, y por eso lo mandaron a matar, ¿sí? La historia dice que no murió en aquel 15 de abril de 1957, sino que salió huyendo, que Cantinflas lo protegió muchos años, pero como era vago, Pedro Infante, pues todo el mundo lo empezó a ver por todos lados y empezó a correrse el rumor de que Pedro Infante estaba vivo, hasta que ya lo empezaron a buscar otra vez. Tuvo que salir huyendo de emergencia, dicen que lo soltaron, que perdió casi la memoria, que vino a parar a un aserradero de acá de la Sierra de Chihuahua, alguien lo ubicó y se lo trajo a Delicias. Ya cuando él más o menos empezó a recuperar algo de memoria, y aquí la gente de la vinícola de Delicias dicen que fue quien lo protegió, ¿sí? Y le dio casa y ya después consiguieron una persona que le ayudara y se convirtió en su señora ya en los últimos años de su vida. Don Antonio Pedro murió el 23 de junio del año 2013 sin reconocer nunca públicamente ser Pedro Infante, pero tampoco nunca lo negó, ¿sí? Y hay estudios, ahí ven las imágenes donde se parecen físicamente, la voz también, con 25 años después, al fin de cuentas, dicen que es la misma voz con el paso del tiempo, la escritura a la hora de escribir, también con el paso del tiempo, al fin de cuentas, Pedro Infante murió a los 38 años, si me lo recuerdo, este señor para cuando regresó a cantar ya tenía más de 60,
y pues ya no es lo mismo, ¿no? Pero cantaba igual que Pedro Infante, caminaba igual que Pedro Infante, se ponía el sombrero igual que Pedro Infante. Pedro Infante tuvo poliomielitis de niño y tenía un rengueo al caminar, pues este señor tenía el mismo rengueo, tenía la cicatriz del avionazo que tuvo Pedro Infante en su momento, y una cicatriz aquí en la barbilla también. En fin, ya la decisión es de cada quien. Yo cada vez, la verdad, me convenzo más de que sí era, de que sí era Pedro Infante. Y allá también, ya para despedirme, este señor Emiliano Julio Lain Agüeros. No nos tocó ninguna de las batallas que les comentaba hace rato, Colonia, Independencia, Reforma, Revolución, ni siquiera la Cristera, pero sí nos tocó la zona del 54, cuando Emiliano J. Lain, que fue un presidentazo municipal allá en la ciudad de Licias, fue el que empezó mucho de la modernización de la ciudad en cuestión de electrificación, de agua y demás. El primer hospital lo hizo Emiliano. Se fue en la campaña de Miguel Enríquez Guzmán, aquel que promovió el enriquismo, cuando surgió el enriquismo en los 50, un militar que quería recuperar el poder político para los militares. Ya tenían 12 años fuera del poder político, y don Miguel Enríquez se lanzó como candidato independiente a ser presidente del país. Y J. Lain, que era de Parras de la Fuente, Coahuila, don Miguel Enríquez era de Coahuila también, se conocían, militares los dos, masones los dos. Pues claro que J. Lain le coordinó la campaña acá. A la hora que alegan fraude los enriquistas en el 72, en el 52, perdón, o sea, en la elección presidencial, empiezan a hablar de dar un golpe de Estado a los militares, ¿no? Y que hasta el Tata Cárdenas ya andaba con ellos y demás. Y finalmente ponen una fecha, 15 de abril, las 0 horas del 15 de abril de 1954, para levantarse en armas. A todo el mundo le avisaron que siempre no. Miguel Enríquez se arregló con Luis Cortines, y en todo el mundo le avisaron que no, que siempre no había levantamiento en armas, que ya todo estaba bien, que ya eran compas, menos a un presidente municipal de allá de Guerrero y a Emiliano J. Lain. Mi versión, la verdad es que creo que Emiliano J. Lain sí le llegó el WhatsApp, pero no lo quiso ver, los dejó en visto, ¿no? Y se levantó en armas de todos modos. Unos dicen que Carlos Gallegos, en su obra de Luto en Delicias, él habla de 4 muertos, incluido J. Lain. Gente que se subió con nosotros al paseo nos ha dicho que fue una masacre, porque hay un señor me impresionó, porque él dice que todavía se despierta con el miedo de ver los cuerpos. ¿Por qué? Porque además los militares tiraron con alto calibre, al parecer, que partieron a la gente en pedazos, ¿no? O sea, les arrancaron pedazos y además los pusieron a exhibir en la Plaza de Carranza. Esa historia no la he podido confirmar. Lo que sí me han dicho varios es que en un cine que estaba ahí, el cine Lux, encerraron a todos los médicos, a todas las enfermeras, para que no hubiera servicio médico esa noche y nadie pudiera atender a los heridos de esa noche. Sabían lo que iba a pasar, ¿sí? Y los dejaron morir. A J. Lain lo encontraron muerto 2 días después. Unos dicen que se suicidó con un balazo desde por acá. Ya saben cómo son las historias oficiales. Otros dicen que lo agarraron los militares y lo mataron, lo torturaron, lo mataron. Los otros que fue los policías municipales. Y la versión más creíble es que fue uno de su gente que lo mató, al momento de sufrir pérdidas también por parte de su familia, ¿no? Pero bueno, estas son el único levantamiento armado oficial que hubo en la ciudad de Delicias, la zona del 54. Ya los demás levantamientos armados no han sido oficiales, han sido de malandrines, ¿no? Pero sí, este sí está documentado. Les recomiendo mucho ese libro, de Luto en Delicias, de don Carlos Gallegos. Está muy bueno. Y las referencias, que no puedo decir referencias, los libros del 25 aniversario, del 50 aniversario de la ciudad de Delicias. Este libro que acaban de publicar de Delicias, El Camino del Trazo, de Miguel Herrera Colarte e Ingrid Yolanda Navarro. Y los de Carlos Gallegos, de Luto en Delicias y Delicias, Imágenes del Tiempo. Y pues bueno, sin más por el momento mi parte. Muchas gracias. Ya dudas, quejas, sugerencias acá con el señor Olivares, por favor. Muy bien, Rondaris, pues muy interesante el recorrido por la ciudad de Delicias. Ya nos hablaste de la vuelta. No que creas, nos invita a que vayamos, ¿verdad?
sea, conocer y más de esta ciudad, ¿verdad? Muy bien, pues pasaremos a las preguntas, comentarios. En la plataforma tenemos a Ricardo Pérez. Adelante, Ricardo. Ay, muchas gracias. Muy interesante la exposición. Mi pregunta es sobre, bueno, se llama Delicias por la hacienda de Delicias, pero ¿por qué la hacienda se llamaba Las Delicias? Que eso no nos lo comentó, creo, yo no lo escuché. Por favor. La verdad que no tengo el dato. Sí. Sé que la hacienda ahí donde estaba el lugar donde se encuentra la hacienda de las Delicias se llamaba San Bartolo. Y les decía al principio de la exposición, bendito Dios, llegó este señor Miguel Salas y le cambió el nombre de las Delicias. Pero ya no sé la razón por la cual le cambió el nombre. Ok, gracias. Muy bien, aquí tenemos a Héctor Olivas y luego después Iván aquí en física. Adelante, Victoria. Tal, yo la pregunta que tengo es, finalmente, ¿por qué construir una ciudad nueva como el centro de la región cuando está una ciudad, o bueno, un pueblo que es tradicional del periodo colonial, que es Santa Cruz de Rosales, que es Rosales? Si eso se debe a meramente lo técnico del distrito de riego o lo que mencionaban, esa cuestión político-religiosa con el tema de la masonería, porque digo, bueno, y realmente están pegadas, están muy cerca, o al menos para los estándares actuales, porque construir una nueva ciudad, incluso un nuevo municipio, teniendo uno que ya estaba, ¿no? Algo que no se da en ningún, pues, no, por ejemplo, es como si construyeras una ciudad paralela a Parral o de los antiguos, ¿no? El propio Chihuahua. ¿Cuál es el motivo, pues? En medio de todo y sin agua, ¿no? Porque al fin de cuentas no había agua donde se construyó Delicias. Pero esto fue parte de la idea de construir núcleos agrícolas por parte de Plutarco en las calles. En el libro de Miguel Herrera Golarte sobre el trazo de la ciudad, ahí da una exposición de cómo fue surgiendo esta idea de las ciudades agrícolas, donde Pabellón, Nanáhuac, Cárdenas tienen la misma historia, ¿no? En estos 4 centros de población actual hay una estación de bandera donde se hizo un distrito de riego, un distrito de riego y se construyó este nuevo centro de población. Ya la justificación más técnica te la debo para para el capítulo 2. Muy bien, Iván. Los que van a participar aquí de parque, vayan a acercarnos por favor, para. Buenas noches. Sí, muy interesante tu plática, Luis. Y pues prácticamente era la misma pregunta que el tocayo. Y otra pregunta, ¿cuándo pavimentaron la Panamericana? ¿Qué pasa por Delicias, ¿no? La 45. En los 40. A finales de los 40 empezó la pavimentación. Porque pasó. A finales de los 40, estaba entendido, fue cuando empezó la pavimentación fuerte en gran parte de la ciudad de Delicias, la carretera panamericana, que inclusive por ahí pasó en algún momento la carrera panamericana que se hacía en aquellos años. Ya para cuando pasó a principios de los 50 ya estaba pavimentado. O sea, sí se pavimentó a finales de los 40. Y era un show de esa. La carretera panamericana que se pavimentó esa parte. Carrera. Pero ya desde entonces estaba el paso, ¿eh? Ya la pavimentación, la verdad, no sé. Porque sí, ya era carretera al fin de cuentas para finales de los 40. Gracias. Ya había carreras. A ver, Silvia. Bueno, no sé si escucharon el comentario de Silvia. Con el micrófono ambiental, entonces se escuchan. Sí, Memo Cervantes y después el ingeniero Muñetón. Buenas noches. Felicitando aquí al maestro por su plática muy interesante. En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos fue el principal cliente de los algodoneros de Delicias. Y todo el algodón que se producía en Delicias se los compraba Estados Unidos, precisamente para hacer los uniformes para los soldados. Y sí tuvo mucha demanda y a todos, pues sí les fue muy bien a todos Delicias por
se subió mucho la economía de Delicias gracias a la Segunda Guerra Mundial, pues, para los informes. También quisiera mencionar algo sobre educación de los primeros maestros que hubo allá en Delicias. No sé si te has conocido tú al profesor Filemón Cervantes Yáñez y a la maestra Gloria Arellano de Cervantes. Sí, ellos fueron los pioneros en la educación de allá de Delicias. Y con mucho satisfacción lo digo, eran mis tíos, eran hermanos de, o sea, el profesor Filemón Cervantes era hermano de mi papá. No, pero sí he escuchado hablar. Y doña Gloria, si mal no recuerdo, fue la primera mujer presidenta municipal de la ciudad de Delicias. Sí. No, Ricardo Floriano. tenemos al ingeniero Muñetón y luego acá. Adelante, ingeniero Muñetón. Muchas gracias, ingeniero René. Muy particular mi apreciación con respecto a la pregunta del licenciado Iván. Yo creo que el surgimiento de Delicias es una consecuencia muy santa y muy pura de los intereses de la Revolución Mexicana, puesto que Delicias fue concebido como un proyecto, como un gran proyecto económico muy futurista. A Delicias todo lo que se necesita para desarrollar la economía en esta parte del estado le va a llegar. Incluso los demás municipios tienen que, bueno, de alguna manera tienen que depender de Delicias, ese es otro rollo. Incluso Delicias, de acuerdo con, entre ellos Pérez Gallegos, lo que es la zona conurbada ahora, los lotes cuando se creó el distrito de riego 05, los lotes de mejor ubicación quedaron en manos de los de la laguna. Se dice que Delicias, puedo estar equivocado, es hija de la laguna. Por ejemplo, mis ancestros son de Julimes, el lote se los entregaron allá en Saucillo, ¿sí? Porque toda esta región se dejó para los poseedores de capital, los que venían a invertir, a desarrollar económicamente esta región. La salida de Delicias, la salida por la Cruz Roja, por ejemplo, una salida grandísima que ahorita conecta nomás a la colonia Revolución, creo. Claro que no. Esa estructura se hizo porque por ahí va a seguir una gran vía de comunicación que unirá otros puntos de bastante importancia económica. Por otro lado, San Bartolo, nomás como información, fue la hacienda que se le otorgó a Juan Antonio Trasviña Retes en 1714, que a través de ventas, no sé, etcétera, llegó a Carmen Salas posteriormente. A esa hacienda fue a donde trajeron los tapacolmes de acá del río Bravo. Esa es otra cosa. Es cierto, dice el señor Gallegos, es lo que yo digo, lo que él dice, ¿verdad? Yo tengo que corroborarlo. Que siempre cuando Delicias nace se buscó con grande pasión que los centros de poder no quedaran cerca de los centros religiosos o que los centros religiosos no estuvieran en el primer cuadro de la ciudad. Y según esto, los quedaron cerca o relativamente cerca fue porque a través de algunas trampitas, con todo respeto, no encuentro la palabra exacta, lograron colocarse donde están. La pregunta es ¿por qué? No lo sabemos. Maneja el licenciado Rodríguez, por Elías Calles era masón, no lo sé, quizás sí, quizás no, pero también otro punto que no debemos de perder de vista es que por aquellos tiempos aquí en México existió un movimiento de quiebre con el Vaticano. Era el surgimiento de la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, que Plutarco Elías Calles le apostó y apoyó a ese proyecto.
vámonos, México es católico, pero México se independiza del Vaticano. Aquí se quedan las riquezas, aquí se hacen las cosas como tienen que hacerse exclusivas para México, y ese movimiento se declara, por cierto, respetuoso de la Constitución de 1917 y muy nacionalista. No sé hasta qué punto ese movimiento fallido tenga que ver en este asunto. Por otro lado, si mal no recuerdo, el licenciado que nos acaba de dar esta excelente historia es un gran actor. ¿Estoy equivocado, licenciado? Tiene unas obras excelentes. A mí me dejó una satisfacción muy grande. Con una manera maestra nos mostró cómo las costumbres santas, muy santas, sociales de aquellos de los 30, de los 40, cómo llegaban a perjudicar a la sociedad, ¿no? Se los recomiendo. Fuimos con él a una vuelta por el Panteón, excelente. Creo que lo que más me gustó es que Carmelita Salas me propuso matrimonio. Me habían acabado con la hacienda, pero bueno, desgraciadamente no traía ni para darle un buen propina, con todo respeto, porque la merecen. Me vine deprimido, tendré que volver a ir con usted, licenciado. Gracias. La cuenta. Muchas gracias. Y sí, esta cuestión religiosa en la ciudad de Licias a mí me ha llamado mucho la atención, ¿eh? Ahí se me pasó comentarles en la exposición que yo siempre he visto una velada batalla ideológica entre la iglesia y los anticlericales, totalmente, ¿no? Desde el origen, que no hay iglesia no hay iglesia en el sector centro originalmente contemplada. Después ponen la Plaza Benito Juárez mirando hacia Cristo Rey, y luego están las simbologías, ¿no? Benito Juárez con todo lo que significa para la masonería, el reloj público que pone Emiliano J. Lain también con mucha de la simbología masona en cuanto a los trazos, en cuanto a la perfección de los trazos, los círculos, los cuadrados, el paso del tiempo. Más adelante, el mercado Benito Juárez, en la misma avenida del Parque, todo está sobre la misma avenida del Parque. Luego está Cristo Rey, que era el grito de los católicos, de los cristeros en aquellos años. Poco después, bueno, ya muchos años después, ponen la iglesia de mártires mexicanos sobre la avenida del Parque, dando énfasis a la guerra cristera. Y ya para cerrar la batalla, o pretender cerrar esta batalla ideológica, hicieron el monumento, bueno, la torre de Cristo Rey de 55 metros que les comentaba hace rato, diciendo Cristo Rey es el patrón de Delicias, y en Delicias no hay nadie por arriba de Cristo Rey. Y ya prácticamente con eso se dio por cerrar aquella batalla ideológica que se dio en los primeros 50 años de creación de la ciudad. Pero esas son figuraciones mías a lo mejor, ¿no? Sí. Licenciado Armendáriz, pues muy apasionado y muy interesante la plática, y yo pienso que como guía estaría bien, sería una excelente guía ahí en Delicias para entender bastantes detalles. Hay un detalle que siempre me ha extrañado a mí de Delicias, por ejemplo, el trazo ese que tiene la ciudad, que se efectuó allá por los años 30, pues yo digo, se efectuó con una mentalidad, por ejemplo, vamos a suponer que ¿qué autos había en los años 30? O había pues no sé, express o animales que jalaran los carritos express o que sea. Y entendiendo un poquito hoy el crecimiento tan desproporcionado y alocado de las ciudades, inclusive Chihuahua y algunas ciudades que tenemos aquí, ¿qué le espera en el futuro a Delicias en el aspecto de la comunicación, del transporte y por esa forma tan geométrica que tiene el centro histórico, que es muy interesante? Y yo he andado 2 o 3 veces y se me hace interesante, pero también se me hace un poco como doy una vuelta y un giro y hay una esquina y viene alguien, o sea, ¿cuál será a futuro? Vamos a suponer que la ciudad de Delicias crezca al doble de habitantes y que se requiera un transporte eficiente ahí. ¿Realmente
va a beneficiar o será recomendable ese tipo de diseño que yo digo, por ejemplo, la ciudad de Chihuahua aquí mismo nos enfocamos en un enorme caos vial. Entonces, aquí nada más sería agregar eso con la experiencia que tiene el licenciado de cómo nos irá a ir en el futuro con un diseño y si es recomendable en algunas ciudades ese tipo de diseño, pues para todos, en todas las ciudades, no estar tan estresados. Ya ven, la Ciudad de México cuando abrieron los ejes viales, tuvieron que tumbar muchas casas y todo porque estaba imposible trasladarse, inclusive aquí en la ciudad de Chihuahua, el periférico de la Juventud y llegar hacia la zona poniente y todo es muy complicado y para todos lados, porque las ciudades se pensaron hace 30, 40, bueno, perdón, de los años 30 o más atrás. Entonces, hablando específicamente de Delicias, porque sí tiene esa geometría muy espectacular. Sí, y muchas gracias y muy apasionado y felicitaciones por esta plática. Muchas gracias. Y pues la verdad, sin ser experto en historia, ni en arquitectura, ni en diseño de ciudades, pero sí entiendo que se está pensando en esa parte de la ciudad, de cómo hacer la comunicación en la parte central. Se está pensando inclusive hacer peatonal algunas de las vialidades, lo que se ha hecho aquí en Chihuahua, cambiar sentidos de algunas vialidades también laterales para poder acceder a la zona central de manera más cómoda, más fluida. Y pues bueno, va a ser algo que se va a tener que ir dando en los siguientes años, ¿no? Ya nos va alcanzando. Yo ahorita presumo de que yo llevo 5 minutos de cualquier parte de la ciudad, ¿sí? Y yo es algo que presumo en la ciudad de Delicias y es algo que me encanta de esta ciudad precisamente que les decía al principio, almuerzo como hicieron con mis hijos, gracias a la facilidad que me da en los traslados de la ciudad. Pero el trazo, a los 6 meses que llegué yo a la ciudad de Delicias, fui a visitar a una señora y la señora me dice, oiga, mijo, ¿y ya se ubica aquí en la ciudad? Sí, señora, ya me ubico bien. ¿Y cuánto tiene? ¿Cuánto tiene aquí, mijo? 6 meses, le digo. Ah, de criatura, me dice. Todavía faltan como 3 años para ubicarse bien, me dice. Porque sí es cierto, de repente con tantas diagonales y demás, yo hubo una frase que me dolía el estómago cuando me la repetía, ¿no? Cuando preguntaba, oye, ¿cómo puedo llegar al banco Banamex? Ah, mira, es muy fácil. Das vuelta aquí a mano derecha, te vas derecho y en la diagonal agarras a la izquierda. Llegaba y no sabía si yo iba a la diagonal, cuál de las diagonales tenía que agarrar, porque de repente es una rebanada de pastel tremendo en varias de las esquinas, ¿no? Ahora cada vez me sorprendo más diciéndole a la gente cómo llegar agarrando la diagonal, ¿no? Y luego preguntas a la gente allá en la ciudad de Delicias, oye, ¿cómo llego a Electra, por ejemplo, ¿no? No, sí, ¿sabes dónde estaba? Ahí donde estaba la tienda de don Jesús. Allá en la siguiente esquina das vuelta donde estaba el mercadito de Doña Chole. Ahí lo vas a ver de frente. Pues espérate, yo estoy de fuera, ¿no? No sé ni quién son los dos Jesús, ni menos que estaba antes, ¿no? El que yo estoy aquí. Pero sí, sí es algo muy típico de allá de la ciudad de Alicia, esa forma de dar direcciones también, ¿no? De dar orientación. Bueno, invítanos al encuentro. Pues vámonos al Encanto y allá les platico más. Aquí viene. Quería hacerle un comentario. Aquí en Chihuahua existe un museo que se llama el Museo Mamut. Sí. Y muchas de las cosas que se encuentran en el Museo Mamut son donaciones de gente de Delicias. No, es del mismo güey. En el pasado, mi familia trabajó un poquito en la renta de proyectores y proyectores de cine y proyectores de imagen. Y llevábamos la renta a Brandy Dorado. Entonces, las barricas de Brandy Dorado que estaban en Delicias están ahorita en el Museo Mamut. Órale. Ay, qué padre. Eso es. Sí, el Museo de Paleontología de Delicias y el Museo del Mamut son muchos hermanos. De hecho, los administra el mismo señor Fierro. Estuvo conmigo en la escuela, señor. ¿El señor Fierro? Órale. Bien, pues nuevamente le agradecemos aquí al licenciado Armendáriz su interesante charla y pues un aplauso nuevamente para. Bien. Entonces, pues, a ver qué hay en el chat, vamos a ver qué. Muchas gracias, aprendí mucho, muy interesante, dice
Luisa. Muy bien. Bien, pues gracias compañeros y pues, bueno, aprovechamos para, aunque ahí en nuestros grupos está la invitación, pero bueno, vamos a dejar de grabar, Venga. sí, ya para pasar otros.